volviendo a nuestra programación usual, empezamos este especial segmento, donde nos adentramos en las profundas raíces de la literatura para recabar entre las grandes figuras de la literatura nacional. En este caso, nos encontramos con el emblemático personaje de Juan Montalvo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer regresar a este mágico lugar. Espero que pasemos un agradable momento. Estoy dispuesto a deleitar el oído de quien nos escucha. El placer es nuestro. Antes de empezar, nos gustaría que hiciera una descripción corta de su biografía, para el conocimiento de todos nuestros oyentes. Bueno, ¿qué se puede decir de mí que ya no se haya dicho? Soy reconocido por ser un importante referente en la literatura ecuatoriana. Fui escritor, ensayista y, por supuesto, periodista excepcional. Hice mis estudios de gramática latina en el Colegio San Fernando, de filosofía en el Seminario San Luis, por cierto, donde recibí mi grado de maestro, y de Derecho en la Universidad de Quito. Sobre mi obra, me dediqué a criticar los excesos de poder de las figuras conservadoras de la época, en escritos como El Cosmopolita, mi revista de 9 entregas, y Las Catrinarias. Aparte, puedo mencionar algunos de mis libros que fueron bastante aclamados, como El Regenerador, Lecciones al Pueblo, 7 tratados, capítulos que se le olvidaron a Cervantes, entre muchos otros. Un ícono total de la literatura nacional. Bien, entonces, ahora podemos empezar con las preguntas correspondientes a la entrevista. Cuéntanos acerca de ti, Juan Montalvo, lo que se esconde detrás de esa brillantez en la literatura, desde una percepción más profunda de lo que es tu vida y tu visión de la misma. Me considero un ser misántropo, taciturno, de presencia altiva, pero algunos dicen que tengo un dejo de tristeza en mi mirada. Un hombre que luchó y sufrió por sus ideales y su vocación de escritor, que, sin embargo, me dio satisfacciones y sinsabores, y paradójicamente, ni un solo centavo para mi sustento. Un ser que vivía siempre endeudado y perseguido por los tiranos. Un ser enfermo, pero que jamás declinó ante la adversidad. Un ser que amó apasionadamente y no se inmutó ante los decires de la gente. Finalmente, un ser subyugado por la pluma, y que por su condición de viajero pertinaz, casi siempre estaba con el pie en el estribo, y no cumplió a cabalidad sus deberes de esposo y padre. Ahora pasemos a hablar acerca de una de sus principales obras ensayísticas, que tiene por título Las Catrinarias. Lo he estado leyendo un poco, y me llama la atención cómo representa un relato de la vida de nuestro país en tiempos del dictador Ignacio de Veintemilla. Sin embargo, ¿qué me puede contar de este escrito? Bueno, como sabe, yo siempre formé parte de la oposición en contra del clero y de los conservadores, por lo que mediante esta obra critiqué a la figura del dictador, que en aquel entonces estaba ocupado por Veintemilla, en donde a través de relatos demoledores desenmascaré todos los vicios y negligencias de aquel nefasto gobernante. De la misma manera, aproveché para enseñar a los lectores lecciones morales muy sutiles, coordinando una escritura exquisita y elocuente durante toda la obra. También tengo curiosidad por tu fascinación con Cervantes. De hecho, te basaste en una de sus obras para uno de tus escritos más conocidos y populares. Cuéntame, ¿qué te inquieta de este autor? La espada de Cervantes fue la risa. Ved si la menea con vigor en el palenque. Vaya que limita el terreno, donde acude alto y garboso, es decir, moviéndose de una manera graciosa. Esa espada no es la de Bernardo, pincha y corta. Deja en la herida un filtro mágico que la vuelve incurable, y se entra en su vaina de oro. La risa fue el arma predilecta del autor del Quijote, mas no la única. Esta fábula inmortal tiene pasajes elevados que en ninguna manera desdicen de la índole de la composición y refutan antes de propuesto el juicio que después había de formular un analizador, benemérito, digno de ser recompensado, sin duda. Es saber
que en obras de ese género todo debe ir encaminado a la ironía burlesca y a la risa. Walter Scott, cuya autoridad en lo tocante a las letras humanas tiene fuerza de sanción, afirma, por el contrario, que si las obras de carácter serio rechazan por instinto la sátira graciosa, la cual es una composición en verso o prosa con el objetivo de censurar o ridiculizar algo, y no dan cabida a la chispa maleante y placentera, las de costumbres, las en cierto modo familiares, admiten de buen modo lugares profundos y aún sublimes. Hay una persona ridícula en Homero, el poeta griego, autor de los principales poemas épicos griegos, la Ilíada y la Odisea. Mas, siendo perversa a un mismo tiempo, no punce el ánimo del lector con ese alfiler encantado que hace brotar la risa. Ni los dioses ni los hombres perciben sal en la ridiculez del cojo Tersites, aquel guerrero aqueo en la guerra de Troya, malo y feo. La ambición de las Atridas, es decir, los descendientes de Atreo, rey de Micenas, el furor de Aquiles, los alaridos de Ayas desesperado, guerreros del cielo y de la tierra cruzando las espadas en batallas estupendas, hacen temblar montes y mares, no son cosas de reír. Todo serio, todo grande en Sófocles, la enseñanza de la tragedia es lúgubre. Electra, hija de Agamenón, una Atrida, es devota de la estatua de Níobe, hija de Tántalo y esposa de Anfión, rey de Tebas, porque nunca deja de llorar este sensible, apasionado mármol. A Fedra, la princesa cretense hija de Minos, le está devorando el corazón un monstruo de 1000 formas, amor ilícito, incesto enfurecido, negra venganza, son tempestades en el pecho. Los que las abrigan maldicen, rugen y mueren. No están para reír. ¿Y cómo ha de reír Macbeth, un noble escocés y valeroso militar que se convirtió en rey de Escocia, cuando quisiera huir de sus propias manos que chorrean sangre? Banquo no se ríe, porque las sombras nunca están alegres. Otelo no se ríe, porque abriga un demonio en las entrañas. Edipo no se ríe, porque sabe, ya que ha matado a su padre y se ha arrancado los ojos. La risa, pues, divinidad sutil, que se cuela en todas las partes, huye del cementerio, tiene miedo a los muertos. Y ora en figura de amor, ora de celos, ora de venganza. Las pasiones la coquinan, les causan temor y le imponen silencio. Las reglas en el arte no son sino observaciones confirmadas por la experiencia. El buen juicio de los doctos, dígase de quien posee muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio, de esos cuyo discernimiento se para con tanteo, es decir, a ojo, a bulto, sin peso ni medida, infalible el oro fino del bajo, el bajo de la escoria. Ese buen juicio transmitido de generación en generación, admitido por el buen gusto, se convierte en leyes que sanciona el unánime consentimiento una vez promulgadas por los grandes maestros. Nadie falta a ellas que no cometa una punible, entiéndase como que merece un castigo, transgresión. Homero es anterior a Quintilano, un retórico y pedagogo hispano-romano. Ya lo han dicho, la observación de Sir Walter Scott no claudica, es decir, acabar por ceder a una presión, jamás, respecto del poema, la tragedia, la historia y la poesía lírica. Estas son matronas, personas con experiencia en la asistencia de los partos, cuyas formas imponentes ocultan a Minerva, diosa griega de las artes, sabiduría y técnicas de guerra, o doncellas impolutas, que están completamente limpias, que temen incurrir en la desconsideración de Apolo, si su voz argentina se embastece con una carcajada.
La risa de los ciegos tiene algo de fatídico, es decir, que conlleva desgracia. La risa, como las flores, no es amable ni fragante, sino cuando se desenvuelve a los rayos del sol. El ciego no tiene derecho para reír. Su risa es incompleta, imperfecta. Los ojos ríen junto con la boca. Sin la parte de ellos, este fenómeno es casi monstruoso. Reír un ciego, ¿con qué luz? Milton, el poeta inglés autor del Paraíso Perdido, quiso reír. Se rió una ocasión y dio un susto a nuestra buena madre Eva en el paraíso. En poco estuvo que el ángel del Señor no dirigiese contra él la punta de su espada. Ciego, ¿de qué te ríes? Ah, los ángeles han inventado un nuevo instrumento de exterminio. Van a llevarse a las legiones infernales en alas de su artillería y dar buena cuenta de los enemigos del hombre. Pero los demonios, a quienes no se les llueve la casa, traen en la manga lo que han menester en un apuro. Y hacerles dar en el buitrón no es llegar y besarla durmiendo, porque ellos son capaces de contar los pelos al diablo. El poeta describe la zorrería de unos, el empacho de otros, se pone a reír y se ríe un día entero. Esta burla se levanta en el paraíso perdido, bien como farallón, es decir, una roca ala y cortada verticalmente que sobresale, ridículo, cortado en forma de botarga, o vestido de varios colores usado en fiestas, en medio de un mar grandioso. Es la única del poema, y se la ve desde lejos para que huyan del escollo o problema que obstaculiza el desarrollo de una actividad. Esos amables inventores que tienen nombre de poetas. Childe Harold se quiso reír también y se rió. Esto es como si se riera Ticio, gigante hijo del dios Zeus, debajo del buitre que le despedaza y come las entrañas. La duda sepulcral, los remordimientos, las tinieblas, no experimentan alegría. Conrado, el Giaur, Manfredo, simiados, dicho de una tierra honda, en el crimen no hacen traición con el semblante a las pasiones furibundas que les imprimen semejanza de hijos del abismo. Childe Harold quiso una vez mostrarse picotero, que habla mucho y sin sustancia, saleroso, gracia donaire, y quedó mal. Este bello Lucifer infunde admiración cuando se tira de rodillas en presencia del Parnaso, el conjunto de todos los poetas o colección de poesía, y deja salir de su pecho a borbollones, erupción que hace el agua de abajo por arriba, el raudal, es decir, la abundancia de las cosas, de su divina poesía, cuando en pie, delante del Partenón, poseído por el espíritu de la antigüedad, evoca las sombras de Fidias, el famoso escultor de la antigua Grecia, y Pericles, cuando errante, a medianoche por entre los escombros de la ciudad eterna, ve con la imaginación el espectro de Sila, y le dirige la palabra en términos tan grandes como ese gran tirano. Childe Harold, exponiendo chufletas o bromas, y donaires a las puertas de Newgate, cual avispado socarrón astuto, es pequeñuelo, ruin. Lo conoció el poeta, y jamás volvió a chancear en el admirable poema donde no actúa, sino un héroe, y solo, solitario y aislado basta para la acción, que satisface y embeleza. Esta burla de Lord Byron, una de las obras más cumplidas, dio materia y ocasión a Walter Scott para que, dilatando la mirada por el campo de las humanidades, redujese sus observaciones a preceptos. El coturno, es decir, usar un estilo alto y sublime de calzado, eleva hasta las nubes. Poeta que lo calza y sabe entenderse en él, es un gigante. Los gigantes no se ríen. Son fuertes, valientes, feroces, soberbios y terribles. Las obras de carácter jocoso, gracioso, no repugnan los pasajes serios
y encumbrados. Antes, parecen recibir importancia de la gravedad filosófica y ofrecen lugar con gusto a los severos pensamientos con que los moralistas reprimen las irrupciones de los vicios en el imperio de las virtudes. Debe de ser a causa que el género humano propende a levantarse, que desciende en consideración a sus propios ojos, y todo lo que es bajar le desvalora y humilla. Si de las travesuras del concepto y el estilo pasamos a las especulaciones fundamentales de la inteligencia, exprimiendo nuestras ideas en las cláusulas robustas, andamos hacia arriba. Y cuando sucede que del círculo inminente de la moral y la filosofía hacemos por desviarnos hacia el risueño, pero restringido campo de la sátira, dicho de este, agudo y mordaz, dirigido a ridiculizar, ligera, en estos rebatos, es decir, la alarma conmoción, de júbilo inmotivado, que suelen dar al corazón, descendemos, sin duda. No proviene de aquí la repulsión que las composiciones de índole reflexiva experimentan por sucesos cuyo lugar está realmente en la comedia. En esta no se hace en mala obra lo serio y lo ridículo, lo raro y lo común, lo superior y lo llano. Las lágrimas son esquivas, mas si oyen por ahí el ruidecillo lisonjero que alaba o produce satisfacción, de esa su amable contraria que se llama risa, no siempre huyen al vuelo, y aún les acontece al esperarla con los brazos abiertos. Sátira, fábula, novela, campo abierto a donde pueden acudir todas las pasiones, grandes y pequeñas, nobles y ruines, a hacer guerra con armas de especie diferente. Cuántas y cuántas escenas en Molière, el dramaturgo, actor y poeta francés, tan profundas por la substancia como levantadas por el lenguaje. Las obras de este gran filósofo son de tal calidad que si la comedia no pudiera abrigar los mayores propósitos y no ofreciera espacio y holgura a la inteligencia predominante, habríamos, en justicia, de inventar un nombre extraordinario que las calificase y abrazase. El misántropo, es decir, persona que oye del trato con los demás o siente gran aversión hacia ellas. Tartufo, Don Juan, son epopeyas de costumbres, obras maestras que no comunican a su dueño menos importancia que la del primer trágico del mundo. En estas comedias hay lugares, no digamos serios, pero terribles, que con ser de naturaleza funesta, contribuyen maravillosamente a la suma de las cosas. Tal es la aparición de la estatua del comendador en casa del libertino. Entiéndase, como persona que habla o actúa con libertad excesiva y abusiva, que le había convidado a un banquete en son de burla. Comedia es la obra en que se aparecen, andan y hablan hombres de piedra, y tales escenas, siendo como son tan trágicas, no la desnaturalizan, más aún, le dan realce y esplendor. En la observación del crítico inglés, no hay defecto de armadura. Cervantes supo entenderse con estas variedades de composición, secretos de las letras humanas, antes conocidos que averiguados, y no temió tratar en el Quijote materias de suyo graves, en manera filosófica unas veces, otras como austero, es decir, que es sencillo, sin alardes ni adornos, moralista.